Ya está. Perfecto, ya estamos grabando para cualquier cosa. Aparte, estamos transmitiendo en vivo a todo color para el público que nos quiere ver. Nosotros vamos a empezar el día de hoy a leer, bueno, no empezar porque vamos a estar en el capítulo 12, el libro del Génesis. Ya vimos en el Génesis, pues, la creación de todo lo que existe, la creación del hombre, y vimos también el diluvio. Y después vimos la Torre de Babel, o sea, todo eso que existió antes, ¿verdad?, del diluvio y después del diluvio. Antes del diluvio, pues los patriarcas antidiluvianos, y después del diluvio vino la Torre de Babel. Y ya vamos a entrar en la historia más precisa ya del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con la historia de Abraham, que es el patriarca Abraham. Lo conocemos como nuestro Padre en la fe. ¿Por qué? Porque Dios se le muestra a Abraham como un Dios único. Es el origen de el monoteísmo, un solo Dios. En los tiempos de Abraham había muchos dioses y los adoraban, figuritas. Inclusive cuenta extrabíblico, otros relatos, que el papá de Abraham tenía una especie de alfarería donde hacían figuritas de ídolos que luego vendían, y era la forma de vivir de ellos o de obtener ingresos, ¿verdad? Y un día Abraham se enoja y le destruye los ídolos al papá. Él ya sentía en su corazón, en su alma, estoy hablando de Abraham, que existía un solo Dios, que no había esa multitud de dioses, pequeños dioses, ¿verdad? Entonces, un día Dios le habla, ¿verdad? Y entonces él, pues, obedece a Dios y deja a su padre y a toda su familia y se va a una tierra que Dios le había prometido, pero que no sabía ni cuál era ni dónde estaba. Él confió en lo que Dios le decía, ¿verdad? Entonces ahí es lo que vamos a ver, lo que dice la historia de Abraham Oye, en ¿podrías la darle Biblia. una explicadita otra vez de lo de la Torre de Babel? Bueno, la Torre de Babel, hubo un momento que las generaciones de hombres, después del diluvio, empezó a crecer la población otra vez, ¿verdad? Y todos hablaban un mismo idioma, pues el idioma que tenía Noé y su familia. Entonces empezaron, como siempre, a querer ser dioses. Y lo mismo que pasó en el cielo con Satanás, lo mismo que pasó en el paraíso con Adán y Eva, querían ser como Dios. ¿Y qué se les ocurre? Ah, pues vamos a hacer una torre que llega hasta el cielo. Y entonces empezaron ellos a construir una torre a base de ladrillos de argamasa que cosían y lo pegaban con una especie le llaman pez, o sea que es un chapapote, vamos a decirlo así, y empezaron a pegar ladrillos y hacer una torre inmensa. Querían llegar al cielo, ¿verdad? Para ser como Dios, como dioses. Ellos descubrieron esa tecnología, vamos a decir, de hacer ladrillos, no piedras, sino que ya hacían sus propios ladrillos y los pegaban y hacían una torre inmensa. Quedan algunas ruinas allá por el lado de Irak que se llaman los Siguarat, algo así, que son torres, no son la Torre de Babel, pero era como que empezaban ellos a construir sus torres. Entonces Dios dice, mira, estos ya encontraron y lo que pueden hacer, o sea, descubrieron, por decir algo, la tecnología en este caso de hacer ladrillos y pegarlos, descubrieron la tecnología, descubrieron cómo hacer cosas que ellos quieren utilizar para llegar a ser dioses. Entonces dijo Dios, bueno, vamos a confundirlos. No dijo como en el diluvio, vamos a destruir a los hombres, porque en el diluvio la maldad era tal que Dios pues, los destruyó con el agua, ¿verdad? Nomás dejó a Noé y a su familia. Aquí lo que dijo Dios es, bueno, pues
vamos a confundirlos, es la palabra que dice la Biblia, y cambió los lenguajes, de tal manera que la gente empezó a hablar lenguaje, empezó a hablar y no se podían entender entre ellos. Haz de cuenta al revés de cuando el Espíritu Santo viene y te da el don de lenguas y entonces puedes tú escuchar en tu propio idioma lo que otra persona está diciendo. Bueno, aquí fue al revés. La gente hablaba y no se entendía. Entonces empezaron a reunir por grupos de los que hablaban y se entendían entre ellos y se fueron yendo de ahí y formaron pues ya muchos pueblos, ¿verdad? Pero ya no un solo pueblo. En la actualidad se dice, ¿verdad? Que la tecnología también nosotros queremos mediante la tecnología llegar a ser como dioses, es decir, vivir eternamente y queremos tener el poder de un dios o de Dios. Entonces Dios también nos va a confundir en algún momento, ¿verdad? Hay Sí, gente que dice que para vivir eternamente se crea son historias de ciencia ficción, un cuerpo de robot, pero se le inserta el cerebro del hombre y que de esa forma ahí puede vivir eternamente. En el cerebro están las memorias, está todo su razonamiento y todo. Dice, pues, lo ponemos a un cuerpo metálico de titanio o de lo que sea y va a durar eternamente. Entonces quieren ser como dioses. Hay un escritor judío, Noé, has de haber oído hablar de él, Noé Harari, algo así, que habla de Homus Deus, o sea, el hombre como Dios, que quiere ser Dios, ¿verdad? Quiere, por ejemplo, terminar con todas las enfermedades, terminar con todo lo que amenaza la vida del hombre, y quiere ser Dios, ¿verdad? Y entonces usa la tecnología para ese fin. Bueno, eso es lo que hicieron los de Babel. Utilizaron la tecnología de aquellos miles de años atrás para querer ser como dioses, es decir, estar en el cielo junto a Dios. Entonces Dios los confunde, a diferencia del Espíritu Santo, Dios ahí dice que no se entiendan entre ellos y se dispersaron, ¿verdad? Y después ya viene la historia de Abraham. En el caso de Abraham, fíjense que al empezar la historia no es Abraham con H, es Abraham, simplemente Abraham. Vamos a verlo por qué. Aquí se explica. Bueno, amigos, pero antes de empezar, voy a pedirles que me acompañen en la oración al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos ilumine a entender lo que Él inspiró, porque estamos leyendo la palabra de Dios en la Biblia. La palabra de Dios es palabra inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, a esos escritores. Entonces vamos a leerlo, vamos a orar para que el Espíritu Santo, así como inspiró a esas personas a poner por escrito, lo que él les inspiraba, pues ahora nos ayude a leerla y a entenderla, ¿sí? Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, don fuego, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos y funde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz, siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a poner ahora la Biblia de Jerusalén. Vamos a ver capítulo 12. Alguna parte de este capítulo ya la habíamos empezado a leer la vez pasada, pero para, para que no quede cortada la historia, estoy volviendo, me fui un poquito hacia atrás, ¿verdad? Historia de Abraham. Fíjense, Génesis 12. Yahvé dijo a Abraham, fíjense cómo está escrito Abraham, Abraham.
¿sí? No como allá arriba que dice Abraham. El nombre original era Abraham. Vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Fíjense cómo, pues, aquí hay algo interesantísimo. Le habla Dios, Yahvé Dios. Todavía Abraham no sabía que el nombre de Dios era Yahvé, simplemente algo, sintió algo o vio algo, no podemos saber qué, la Biblia no lo dice, que lo convenció, ¿verdad? En que debería de hacer lo que le estaban pidiendo, ¿verdad? Vete de la casa de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Fíjese, deja lo que tienes y vente y yo te voy a dar una tierra. ¿Dónde está? ¿Cómo es la tierra? ¿Qué es lo que produce? No, nada. No le explica nada. Y de alguna forma Abraham creyó en eso que estaba él oyendo, que le estaba diciendo Yahvé Dios. Y luego le dice, de ti haré una nación grande. ¿Por qué? Porque es el origen del pueblo de Israel. Es Abraham, Isaac y Jacob. Jacob fue el que le cambió Dios el nombre y le puso Israel. Pero el origen es Abraham. ¿Sí? Y luego dice, de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. O sea, una nación grande. En ese tiempo, el pueblo judío era un pueblo, pues en la tierra que les dio, que es lo que es Canaán, pues era un pueblo grande. Vamos a ver. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Lot era un sobrino, ¿sí? Hijo de un hermano que había muerto. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Alguien hablaba de que, bueno, se dice, ¿verdad? Que Abraham salió de Ur de los Caldeos, el punto de origen. La verdad que toda su familia de Ur de los Caldeos se fue hacia el norte a un pueblo, a una zona llamada Harán. Y ahí es donde, tiempo después, él deja a su familia y se va a buscar la tierra que Dios le prometió. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, fíjense, Sarai, luego le va a cambiar el nombre, y a Lot, hijo de su hermano, era sobrino, con toda la ciencia, con toda la hacienda que había logrado, y el personal que había adquirido en Harán, y salieron para dirigirse a Canaán. Aquí pues se ve que esta persona, Abraham y su familia, habían logrado cierto éxito, vamos a llamarle económico, ¿verdad? O sea, no estaban desposeídos, tenían personal y había bienes. Los bienes normalmente en este tiempo pues, eran cabezas de ganado, ¿verdad? Muchas cabezas de ganado, cabritos sobre todo, y becerros y borregos. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar al lugar sagrado de Siquén hasta la encina de Moré. Hay un árbol grande. Por entonces estaban los cananeos en el país. Y aquí es el primer problema. Dios le está ofreciendo o dando una tierra, pero está ocupada esa tierra. Está ocupada por los cananeos. Y Dios lo lleva hasta ahí y le dice que esta es la tierra que te voy a dar. Oye, pero están los cananeos aquí, ¿verdad?
Ahí está el inicio inclusive del problema actual con los palestinos. Pues, esos cananeos son los palestinos originales, ¿verdad? Dice, Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar a Yahvé que se le había aparecido, o sea, ya había tenido visiones de Dios. De ahí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda entre Betel al occidente y Ai al oriente. Ahí edificó un altar a Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazándose por acampadas hacia el Negev. El Negev es el desierto, ¿no? Que está ahí en Israel. A causa de una hambruna en el país, Abraham bajó a Egipto a pasar ahí una temporada, pues el hambre era insoportable en el país. Uno dice, bueno, pero Egipto no había hambre, ¿por qué había hambre en Canaán y no en Egipto? En Egipto se daban muy buenas cosechas, sobre todo de trigo y de otros alimentos, porque el Nilo, una vez al año, crecía mucho hacia los lados, se iba kilómetros para lado y lado la inundación y arrastraba el río Nilo, viene desde el centro de África, arrastra mucho a Tierra Negra y entonces dejaba una capa de tierra negra a los lados. Cuando bajaba la inundación, ahí había un suelo sumamente fértil y entonces ahí había siempre alimento. Ahí no había sequías porque pues, el río Nilo no se secaba, viene desde las montañas en el centro de África. Entonces había una capa de tierra, cada año una capa de tierra fértil, nos daban las cosechas muy buenas, ¿verdad? Entonces ya dice aquí, bajó a Egipto a pasar ahí una temporada, pues el hambre era insoportable en el país. Estando ya próximo a entrar en Egipto, dijo a su mujer Sarai, mira, yo sé que eres mujer hermosa. En cuanto te vean los egipcios dirán, es su mujer y me matarán a mí, pero a ti te dejarán vivo. O sea, tenía miedo Abraham, te van a ver muy hermosa, me van a matar para quedarse contigo. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien y pueda vivir gracias a ti. Sí, porque al cuñado no lo van a matar, mataban al esposo para quedarse con la mujer. Pero al cuñado, pues no. A lo mejor hasta lo atendían bien porque la hermana era hermosa. Entonces dice aquí, di por favor que eres mi hermana para que me vaya bien y pueda vivir gracias a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró en Egipto, se dieron cuenta los egipcios que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales del faraón que se la ponderaron y la mujer fue llevada al palacio del faraón. Este trató bien, gracias a ella, a Abraham, al cuñado, que se hizo con ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero Yahvé castigó al faraón y a su casa con grandes plagas por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Aparentemente el faraón se metió con Sarai. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Y yo la tomé por mujer. Ahora pues, aquí tienes a tu mujer, tómala y vete. El faraón ordenó a unos cuantos hombres que le despidieran con su mujer y todo lo suyo. Salvó la vida. De Egipto subió Abraham al Negev junto con su mujer y todo lo suyo y acompañado de Lot. Abraham era muy rico en ganado, plata, oro, plata y oro. Caminando de acampada en acampada, se dirigió desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde estuvo su tienda, la tienda originalmente, entre Betel y Ai, el lugar donde había invocado a Abraham el nombre de Yahvé. También Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacadas y tiendas. Ya la tierra no les permitía vivir juntos, porque su hacienda se había multiplicado, de modo que no podían vivir juntos. O sea, la vegetación es muy rala
Entonces, grandes cantidades de animales no pueden pastar ahí porque dejan pelón el lugar. Entonces, había problemas. Solía haber riñas entre los pastores de Abraham y los de Lot. Además, los cananeos y los pericitas, que también habitaban por entonces en el país. O sea, había problemas con los pastores de Abraham y con los cananeos y pericitas. Dijo pues Abraham a Lot: que no haya disputa entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Esto de pues somos hermanos muchas veces lo ponen cuando dicen es que Jesús tuvo hermanos. Entonces se les dice, miren, el término hermano es un término que realmente es pariente. Ejemplo, aquí está el de Abraham y Lot. No son hermanos, son tío y sobrino, pero se hablan de hermano, pero diciendo parientes, somos parientes. Mira, ahí tienes todo el país ante ti. No hace falta que sigas a mi lado. Si tomas por la izquierda, yo iré por la derecha. Y si tú por la derecha, yo por la izquierda. Acá, escoge por dónde te vas. Lot alzó la vista y contempló la vega del Jordán, o sea, la orilla fértil del Jordán, toda ella de regadío. Era antes de destruir Yahvé a Sodoma y Gomorra. Esa es una anotación que puso ahí el escritor. Parecida al jardín de Yahvé, como Egipto cuando se llega a Zoar. Eligió pues Lot para sí toda la vega del Jordán y se trasladó al oriente. Así se apartaron el uno del otro. Abraham se estableció en Caná y Lot en las ciudades de la vega, donde plantó sus tiendas hasta Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran muy malos y pecadores contra Yahvé. Dijo Yahvé a Abraham, después que Lot se separó de él: alza la vista y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al mediodía, al oriente y el poniente. Pues bien, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, tal que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tu descendencia. Ponte en marcha, recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo he de dar. Abraham viene a establecerse con sus tiendas junto a la encina de Mambré, que está en Hebrón, y allí edificó un altar a Yahvé. Luego se basan los judíos, sobre todo los que son muy, ¿cómo le puedo llamar? Súper fanáticos, ¿verdad? Que aquí está, que Dios nos dio todo ese territorio y son nuestros, es nuestro. Por eso están haciendo colonias de judíos, de colonos judíos, pues fuera de los límites, vamos a llamarle, legales de Israel, ¿verdad? Se van a, a- a invadir zonas que en teoría les pertenecen a los palestinos. ¿Por qué? Porque dicen, aquí está, todo esto te lo voy a dar a ti. Y tú, pues ellos dicen, si ya ve Dios nos los dio, tenemos que creer y ser firmes, y esto es nuestro. Aconteció en los días de Anarrafel, rey de Sanar, de Arioc, rey de Elazar, de Kedorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra a Berá, rey de Sodoma, a Birsá, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adama, a Sember, rey de Seboín, y al rey de Belá, o sea, Suar. Una guerra entre reyes, reyesitos, porque cada tribu, la cabeza de la tribu, se decía rey de esa tribu y del territorio que ocupaban. Estos últimos se coaligaron en el valle de Sidín, esto es el Bar de la Sal. 12 años habían servido a Quederolamer, pero el año 13 se rebelaron. Vinieron pues en el año 14,
Kedorlaomer y los reyes que estaban con él y derrotaron a los Rafaítas en Asterot Carnaim, a los Susíes en Ham, a los Emitas en la llanura de Kirataim y a los Joritas en las montañas de Seir, hasta el Parán, que está frente al desierto. De vuelta llegaron en Mispat, o sea, Cades, y batieron todo el territorio de los amalecitas y también de los amoreos que habitaban en Jasón Tamar. O sea, había más pueblos aparte de los de Canaán. Estaban también los amalecitas y los amorreos. Salieron entonces el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el, el rey de Adamá, el rey de Seboín y el rey de Belá, esto es de Zoar, y en el valle de Sidín les presentaron batalla. Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Goín, a Rafael, rey de Senar, Arioc, rey de Eleazar, 4 reyes contra 5, o sea que eran un grupo de reyes. El valle de Sidín estaba lleno de pozos de betún, o sea, chapapote. Cuando huían los reyes de Sodoma y Gomorra, cayeron ahí. Los demás huyeron a la montaña. Los vencedores tomaron toda la hacienda de Sodoma y Gomorra con todos sus víveres y se fueron. Apresaron también a Lot, sobrino de Abraham, y su hacienda, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. O sea que estos reyes atacaron a Sodoma, atacaron a Gomorra y ahí estaba, en Sodoma estaba Lot, pues lo toman preso y se lo llevan. Un evadido vino a avisar a Abraham, el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mambré, el amorreo, hermano de Escol y de Aner, aliados a su vez de Abraham. Al oír Abraham que su hermano había sido hecho cautivo, movilizó la tropa de gente nacida en su casa, en número de 318, y persiguió a aquellos hasta Dan. Por la noche cayeron él y sus siervos sobre ellos, los derrotó y los persiguió hasta Jobá, que está al norte, de Damasco. Recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Fíjense, aquí es la primera vez que se le llama a Abraham hebreo. Es la primera vez que se le dice que Adán es un hebreo. Y investigando, ¿qué quiere decir hebreo? Yo primero creía que hebreo porque hay una ciudad de Hebrón. Dije, pues si es de Hebrón, es hebreo. No, hebreo es un término que se usaba para la gente que andaba, que no pertenecía a ninguna ciudad, sino que andaba en forma de nómada con sus ¿cómo se llaman? Sus animales, con todos sus animales andaban pastoreando entre ciudades, pero no se metían, no se ponían a vivir en ninguna ciudad. Eran nómadas, ¿verdad? Entonces esos nómadas, pues en el idioma de esa fecha se le decía que eran hebreos, ¿verdad? Nómadas con sus ganados, con sus o sea, mujeres, carpas, campaña, ¿verdad? Entonces a ellos se les decían, en aquellos años se le decían hebreos. Entonces dice, un evadido vino a avisar a Abraham, el hebreo, que habitaba junto a la encina de Mambré. Entonces aquí pues es la primera vez que aparece en la Biblia el nombre de hebreo. Investigando, pues es lo que quiere decir. Una persona nómada que no se adhiere o no se va a vivir a una ciudad, sino anda siempre pastoreando
en el campo los animales. Bueno, a su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Es la primera vez que aparece en la Biblia, y creo que es la única, Melquisedec. Luego aparece en los Salmos, y luego aparece en oraciones, y luego aparece en el Nuevo Testamento, pero donde dice quién es Melquisedec, es la primera y única vez. Es el rey de Salem. ¿Y qué es Salem? Es un pueblo que luego se va a juntar con otro, que son los jebusitas, y entonces los jebusitas y los salemitas juntan en un solo poblado que se va a conocer como Jerusalén. De ahí viene el nombre de Jerusalén. Rey de Salem quiere decir rey de paz. Déjenme ver, aquí hay una anotación, pero quiere decir paz, si mal no recuerdo. Dice, siguiendo esa, mira, siguiendo el Salmo 76, porque en los Salmos aparece el nombre de Melquisedec, toda la tradición judía y muchos padres de la iglesia, han identificado a Salem como Jerusalén. Su rey sacerdote Melquisedec, nombre cananeo, ver Adonic-Sedec, rey de Jerusalén. Adora al Dios Altísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Melquisedec era monoteísta. Él no creía en muchos dioses, ni en los dioses de los cananeos, ni en los dioses de Sodoma, de Gomorra. Él tenía como que él trae ese pueblo, y sobre todo este rey traía en su mente la existencia de un Dios creador único, ¿verdad? Por eso dice, adora al Dios Altísimo. Déjenme ver aquí. El Elión era el nombre que le daba el Melquisedec al Dios Altísimo, nombre compuesto cuyos dos elementos corresponden a sendas divinidades del panteón fenicio. Elión se emplea en la Biblia, especialmente en Salmos, como título divino. El Elión se identifica con el Dios verdadero de Abraham. Este Melquisedec, que en el relato hace una breve y misteriosa aparición como rey de Jerusalén, donde Yahvé escogerá morada, y como sacerdote del Altísimo, aún con anterioridad a la institución levítica, porque los sacerdotes vienen de Moisés, del hermano Aarón. Por eso se llama institución levítica, venida de la tribu de Leví. Es presentado en el Salmo como figura de David, que es a su vez figura del Mesías. O sea, este Melquisedec, los judíos, que también busqué qué dicen los judíos de Melquisedec, ellos también creen, ¿verdad? Que había alguna parte de los habitantes, sobre todo la tribu esta de los de Salem, que recordaban al Dios que originalmente adoraba Noé, ¿verdad? Luego vinieron los patriarcas, ¿verdad? Antidiluvianos. Bueno, los patriarcas antidiluvianos fue antes del diluvio, ¿verdad? Adoraban a un único Dios, Yahvé. Bueno, no le conocían como Yahvé, pero le conocían como el Dios único. Ellos adoraban ese Dios único. Viene luego Noé y su familia, se acaba el diluvio, se extienden por toda la tierra los habitantes, ¿verdad? Viene lo de la Torre de Babel, y de alguna forma en esa pequeña tribu se recordaba todavía el Dios único, el Dios de Noé,
el Dios el Dios de Adán y de Eva, el creador, el único. Entonces, de alguna forma, Melquisedec seguía dándole culto a ese Dios único, ¿verdad? Entonces, era sacerdote, era el rey de esa tribu, pero también hacía, hacía la función de un sacerdote. Y hizo algo que luego nos va a recordar, pues, la consagración del pan y del vino, ¿verdad? La Eucaristía. Vamos a ver aquí. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo y los bendijo y le bendijo así. O sea, como que parte de su culto a Dios era el pan y el vino. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. ¿Ven? Ellos conservaban esto desde los tiempos de Noé. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, porque Abraham había vencido y recobrado a Lot. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Bueno, dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y quédate con la hacienda. Pero Abraham dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano ante el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Ni un hilo, ni la correa de un zapato, ni nada de lo tuyo tomaré. Así que no dirás que me has enriquecido. Nada en absoluto, salvo lo que han comido los mozos y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol y Mambré. Ellos que tomen su parte. O sea que no se quiso quedar con lo que se había obtenido de ganancia, vamos a decir, al vencer a los reyes. Se lo dio a los de Sodoma. Después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu premio será muy grande. Contestó Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Le había ofrecido que iba a darle tierra, que le iba a dar descendencia, y pues pasaban los años y ni tierra ni descendencia. Contestó Abraham, mi señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Continuó Abraham, no me has dado descendencia hasta el punto que un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le respondió, no te heredaré ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en Yahvé, que se lo reputó por justicia. O sea que Abraham empieza a tener confianza a pesar de que las cosas no están sucediendo como él creía que iban a suceder. Pero le tiene fe y dice, creyó. Luego le dijo, yo soy Yahvé que te saqué de Ur de los Caldeos. ¿Ves? Aquí hablan de que salió de Ur de los Caldeos. Pues sí, originalmente estaba en Ur, luego se fue a Harán y de ahí dejó a su padre. Para darte esta tierra en propiedad. Él respondió, mi señor Yahvé, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Le contestó, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó él todas estas cosas y partiéndolas por el medio, puso cada mitad enfrente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Cuando estaba ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto lo invadió un gran sobresalto. Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. Fíjense, aquí le está avisando que el pueblo, descendientes de Abraham, iba a ser llevado a una tierra extraña y que iban a ser esclavos ahí durante 400 años. Le está
profetizando lo que iba a pasar en Egipto. Pero yo, a mi vez, juzgaré a la nación a quienes sirvan, y luego saldrán con gran hacienda. O sea, lo que pasó en Egipto. Tú en tanto irás en paz con tus padres, serás sepultado en buena ancianidad. Y a la cuarta generación volverán ellos acá, porque hasta entonces no se habrá colmado la maldad de los amorreos. Los amorreos eran los pueblos que estaban ocupando las tierras que Dios le había prometido a Abraham, como que eran gente malvada. Dice, te vas a ir a Egipto, no, ya, no dice Egipto, a tierra extraña, vas a regresar en la cuarta generación, ¿verdad? Y entonces vas a volver acá, porque ya parece entonces la maldad de los amorreos ha llegado a su tope. Puesto ya el sol, surgió en medio de densas tinieblas un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre aquellos animales partidos. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos. Voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Los quenitas, cuencitas, cadmonitas, hititas, perecitas, reafaitas, amorreos, cananeos, huirgaseos y jebuseos. Fíjense, aquí está el problema. Te voy a dar a tu descendencia una tierra desde el río de Egipto, que es el Nilo, hasta el Eufrates, acuérdense que está el Tigris y el Éufrates, que están en Irak, en Irak. Entonces, todo ese terreno iba a ser para la descendencia de Abraham, pero pues esto lo toman algunos judíos extra integrales o fanáticos, ¿verdad? Dicen, esto es nuestro y en algún momento vamos a recuperarlo. Por eso hay tanto conflicto en esas tierras, ¿verdad? Gente, ¿cómo te puede decir? Que dice, la Biblia se aplica textualmente a lo que dice, ¿verdad? Entonces, esto es nuestro o va a ser nuestro y tenemos derecho a pelearlo, ¿verdad? Recuérdense la batalla que hubo, la guerra que hubo contra Egipto, pues llegaron casi hasta el Nilo, llegaron al canal de Suez y después del canal de Suez ya seguía el Nilo. Y ellos decían, estamos cumpliendo lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Este, pero todo ese territorio está lleno de pueblos. Aquí está una lista de pueblos. Aparentemente, o según la Biblia, eran pueblos malignos que adoraban, sacrificaban humanos y que pues Dios los quería quitar. Y pues parte de la misión que les da a estos descendientes de Abraham era limpiar la tierra de todas estas gentes malvadas. Bueno, Sarai, Sarai, espérenme, ¿por qué no avanza esto? Mujer de Abraham, no le daba hijos. Tenía a la sazón una esclava egipcia que se llamaba Agar. Dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate, pues te ruego a mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella. Abraham escuchó el consejo de Sarai. Entonces, muy obediente, Abraham, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar, la egipcia, y se le dio por mujer a su marido Abraham. Se llegó pues él a Agar, que concibió. Pero luego al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. Dijo entonces Sarai a Abraham, mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse a mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. Respondió Abraham a Sarai, ahí tienes a tu esclava a tu disposición. Haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. La encontró el ángel de Yahvé, a Agar.
junto a una fuente que manaba en el desierto, la fuente que hay en el camino del sur. Le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella, voy huyendo de mi señora Sarai. Vuelve tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. Y añadió el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Prosiguió el ángel de Yahvé. Pues aquí también le está haciendo una promesa a Agar y a que va a tener descendencia, así como se la hizo a Abraham, que iba a tener descendencia numerosísima aquí también. Dice, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Pues este es el pueblo, vamos a llamarle árabe. Sábete que has concebido, o sea, le está diciendo a Agar, y que tendrás a la luz, y que darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque ya había oído tu aflicción. Será un onagro humano. Un onagro es un animal muy fuerte, ¿verdad? Su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. Dio Agar a Yahvé que le había hablado el nombre de tú eres, el Roj, no, perdón, tú eres el Roí. O sea, Agar, el Dios que le había hablado, Agar le da un nombre, porque Agar no sabía el nombre todavía de Yahvé. Le dice, tú eres el Roí, pues dijo, ¿será que que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve? Por eso se llamó aquel pozo, pozo de la Jai Roí. Está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y éste le llamó Ismael al hijo que Agar le había dado. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael. Bueno, cuando Abraham tenía ya 99 años, se le aparece Yahvé y le dice, yo soy el Sadai. Aquí está dando un nombre, yo soy Dios. El Sadai es Dios. Anda en mi presencia y sé perfecto. Mira, aquí hay un asterisco, vamos a ver qué dice. Antiguo nombre divino de la época patriarcal, especialmente mantenido por la tradición sacerdotal. Raro fuera del Pentateuco, excepto en Job. La traducción común, Dios omnipotente, es inexacta. El sentido es dudoso. Se ha propuesto Dios de la montaña, Dios de la estepa. O sea, pues, es un nombre que se le daba a Dios antes de saber el verdadero nombre de Dios, que es Yahweh. Bueno, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Aquí está haciendo una alianza con Abraham. ¿Sí? Fíjense, Dios ha hecho varias alianzas. La primera que hizo fue con Noé. Establezco mi alianza y el signo de la alianza es pondré mi arco en las nubes, o sea, el arco iris. Ahora aquí con Abraham, pues va a ser una alianza también. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Dios hace alianzas, Dios nos echa para atrás en sus alianzas. Es el hombre el que rompe las alianzas. La alianza de Noé, pues se rompió. Acuérdense de la Torre de Babel. Y aquí está haciendo una nueva alianza con este pueblo que él tomó a Abraham y lo está poniendo como cabeza de un pueblo, ¿verdad? Dice, yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Eso es lo que significa Abraham.
Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Estableceré mi alianza, de nuevo, entre nosotros dos y también con tu descendencia, de generación en generación. Una alianza eterna de ser yo tu Dios y el de tu posteridad, tu descendencia. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que andas como peregrino, todo el país de Canaán, en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Dijo Dios a Abraham, guarda pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Esta es mi alianza que habéis de guardar entre yo y vosotros, también tu posteridad. Todos vuestros varones serán circuncidados. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esto será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero, a cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. El incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne del prepucio, será borrado entre los suyos por haber violado mi alianza. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer ya no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones, reyes de pueblos, en naciones, reyes de pueblos procederán de ella. Abraham cayó rostro en tierra y se echó a reír diciendo para sí, a un hombre de 100 años van a hacerle un hijo. Y Sara, a sus 90 años, va a dar a luz. Dijo Abraham a Dios, si al menos Ismael viviera en tu presencia. Respondió Dios, sí, pero Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Yo estableceré mi alianza con él, una alianza eterna de ser el Dios suyo y el de su posteridad. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Voy a bendecirlo, lo haré fecundo y lo haré crecer sobremanera. 12 príncipes se engendrará y haré de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, el que Sara te dará luz el año que viene por este tiempo. Y después de hablar con él, subió Dios dejando a Abraham. Tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todos los varones de la casa de Abraham. Y aquel mismo día les circuncidó la carne del prepucio, como Dios había mandado. Tenía Abraham 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, tenía 13 años cuando se le circuncidó la carne del prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, y todos los varones de su casa, los nacidos en su casa y los comprados a extraños por dinero. Fueron circuncidados juntamente con él. Bueno, pues aquí vamos a hacer algunas explicaciones. Dios ha hecho 4 alianzas con el hombre. La primera fue la de Noé, es el arco iris. La segunda, la de Abraham, cuyos, como dice aquí, el símbolo de esa alianza es la circuncisión. Luego viene pues la alianza que hace con Moisés en el monte Horeb con las tablas de la ley. Ahí la ley es el símbolo de esa alianza. Y la cuarta alianza es en la última cena. Esta copa es la sangre, es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Porque ha habido 3 antes que el hombre ha roto, pero la cuarta es para siempre.
Y esta alianza, la que estamos viendo la de Abraham, la circuncisión, todos los pueblos judíos y también los ismaelitas, o sea, es una sección, una parte del pueblo árabe, se circuncidan todavía en reconocimiento que forman parte de esta alianza. Ellos se sienten parte de la alianza. Pero la alianza judía, con el pueblo de Israel, no es la que viene no es la que hace Dios con Ismael, es la que hace con Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí viene la progresión. Esta es problemas porque pues siempre va a haber, así como hay picos, porque pues la tierra la están compartiendo y un pueblo que llega ahí, los de Abraham, la encuentran ocupada, pues lo mismo aquí, hay dos hijos de Abraham, Ismael, y todavía no nace, pero Isaac que van a nacer. Entonces, ahí están los orígenes de muchos conflictos judíos contra los habitantes originales de esas tierras, ¿verdad? Y los descendientes del pueblo de Ismael, que son árabes, y los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que son el pueblo judío. No sé qué quieren comentar ustedes sobre eso, pero la cosa está, por eso, hasta ahorita, después de que son casi 5000 años, estamos en eso. Comentarios, Oye, preguntas entonces los evasivas. actuales, el pleito actual con con los habitantes de Palestina, ¿esos quiénes son? Los habitantes originales eran los cananeos, Y más los o menos, palestinos actuales, ¿quiénes son? por eso eran los que habían habitado originalmente esas tierras, cuando Ujú, llegan los judíos o cuando llega Abraham con su ujú, familia, eran los sí. ahí había gente ya ocupando esos terrenos, esos pueblos. Esos son los que ahora son los palestinos, ¿verdad? El nombre de palestino se le dio porque a esa tierra los romanos le pusieron Palestina, ¿sí? Ok. Pero son las tierras originalmente de Canaán, ¿verdad? El pueblo de los cananeos. Y los Y, perecitas, jubecitas, hay otras montón de tribus. Que Dios, vas a verlo más adelante, les ordena a los judíos acabar con en esas tribus, porque eran tribus que estaban malas, maldad, de mucha maldad. Entonces, y los descendientes de Ismael, entonces, ¿quiénes son? Los, es una rama del pueblo árabe, se llaman los ismaelitas. Si tú te metes a investigar, pone ismaelitas y son los descendientes de Ismael. Es una parte del pueblo árabe, no todos, pero es una parte del pueblo árabe, ¿verdad? Así se llaman ismaelitas. Es que, ¿cómo te podría decir? Eran gente monoteísta, ¿verdad? Y los ismaelitas, los descendientes de Ismael, eran monoteístas, igual que los judíos, un solo Dios, creador de todo. Entonces, había muchos árabes que eran politeístas, que como el papá de Abraham, ¿verdad? Que adoraban y las fabricaban y adoraban figuritas, ídolos, ¿verdad? Había una parte de este pueblo, los descendientes de Ismael, que o conservaron el monoteísmo, un solo Dios. Y hablaban de Dios, el mismo Dios de Abraham. No eran dos dioses, el Dios de Abraham. Pero el Dios de Abraham hizo una alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y hizo otra alianza por separado con Ismael. Son dos, podemos llamarle dos alianzas. Por eso aquí dice, déjame ver, por aquí vamos a regresar. Dice, aquí en el 20, en cuanto a Ismael, también te he escuchado. Voy a bendecirlo, lo haré fecundo y lo haré crecer sobremanera. 12 príncipes se engendrará y hará de él un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac, es el descendiente de Abraham. O sea, la alianza, el problema es que con Ismael no hubo una alianza.
lo bendijo, lo hace fecundo, lo hace crecer sobremanera, engendra príncipes, príncipes árabes, y haré de él un gran pueblo, pero con él no hay una alianza. La alianza viene aquí con Isaac. ¿Preguntas? No, ¿Complicado? Complicadísimo. Es que ese es el origen de muchos problemas que hay ahorita. Sí, Porque, oye, Dios hace una alianza con Isaac, pero no hace una alianza con Ismael. No hay dos alianzas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué y pasa? Pues se siente excluidos, excluidos. ¿Qué pasó? todas las partes tienen o creen tener su razón, ¿verdad? Porque, pues, oye, pues sí, tú dices que tu Dios te lo dio, pero yo estaba aquí antes. Exactamente. Pero más adelante Entonces, vamos a ver que le dio la orden de acabar con esos pueblos. Es cuando hablamos de un Dios cruel, un Dios que ordena acabar con todos los de un pueblo. Y entonces sí, hay herejías que dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Yo digo, no, es el mismo. Lo que pasa es que los pueblos y la mentalidad de los pueblos es diferente en una época que en la otra. Si aquí Dios se hubiera presentado como Dios amor, pues se hubieran burlado de él. Aquí se tiene que presentar como un Dios fuerte, como un Dios estricto, sí, ponerlos en cintura a todos. Tú me ofendes, yo te destruyo, ¿verdad? Y a cambio ya en el Nuevo Testamento, Dios, la mentalidad de los hombres cambia de tal forma que Dios puede presentarse como el Dios salvador, el Dios que nos ama, el Dios que nos perdona. En los tiempos de Abraham, olvídense, no se podía. Bueno, ¿alguna novedad, pregunta o algo? Voy a quitar esto. no, yo me tengo que ir. Ya tienes que ir. Bueno, pues que todo salga bien, por favor, ahí con tu hermano. Gracias. nos Espérame. vemos, Javier, Hasta luego. que todo salga bien. Ahí nos platicas después. Sí, es que están operando a mi hermano en la vena y tengo que ir Y con él. pedimos por él. Órale, Tu hermano es Gracias, ve con él. Víctor, el sacerdote, Víctor, es el padre. sacerdote. Sí, sí. Bye. Nos vemos. Bye. Bueno, ok, pues Juan Carlos, nos quedamos solos. ¿Alguna pregunta, comentario o lo que sea? Nada, pues se me hizo un poco tarde precisamente porque venía de la VN, pero bueno, También tú, ahora este, tú qué tienes. pues traigo ahí un problemilla en la columna que Válgame. yo creo Yo, que va a acabar en yo ya, cirugía. yo ya, ya sueño la vena y yo también, ya. Me querían volver a internar, le dije, no, no, a mí no me internen, todo lo que quieran en mi casa. Ya ¿Cuándo no, te querían volver a internar? porque agarré una Por lo infección. del hombro. Sí, es que el hombro, agarré una infección, Ándale, que es híjole. típico de los hospitales. Te quedas ahí, estás sujeto a una infección. Sí, Y tú me oye, no hay que poner, no, 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 no. Cualquier tratamiento me lo va a hacer en mi casa. Yo no vuelvo a la VN. No quiero que me Bueno, amigos, ni a pues les ningún hospital. agradezco. Bueno, ¿Eh? ni a ningún hospital. No, es que estar en un hospital. Una enfermera me dijo, ya se siente bien, ya está bien, sí, ya váyase porque aquí hay muchas enfermedades. Sí, pues Sí. claro, eso es Bueno, cierto. Hace 20 años, el médico que me operó a mí en México, en El Ángeles, Aarón Torres, ajá. a los 2 días me dijo, ya te quiero sacar de aquí porque los hospitales se enferman. Pues dímelo a mí. Bueno, amigos, pues muchas gracias por haberse conectado. Estamos nosotros, empezando a leer los libros después de mes y medio por el accidente que tuve, pero ahí vamos. Les pido que se conecten. Los que no se han conectado, pues véanlo grabado, pero ojalá se conectaran el próximo lunes. Estaremos viendo el Nuevo Testamento, estamos viendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y nos estaremos viendo. Que la paz del Señor los acompañe.